Príncipe problemático. Capítulo 19. Una bonita flor que nunca se marchita. Erna estaba aturdida, quizás porque aún se sentía confusa por el sueño, pero entonces Björn siguió explicando. Hice un trato con Walter Hardy para asegurar su liberación. Tuvo que cortar lazos contigo. Tu padre aceptó esos términos. Björn le había concedido 2 días a Walter antes de que éste llamara y aceptara. Erna solo era dinero para él, y siendo el hombre egoísta que era, por supuesto que no quiso ir a prisión. Su hija era solo una carga para él. Lo mejor es que lo descartes de tu vida. Es la única manera de mantener la paz. ¿Sí? Aunque el aislamiento no podía proteger a Erna de las acusaciones que le lanzaban en su dirección, al menos ya no quedaría atrapada en más de los complots de Walter. Las críticas del mundo eran algo que nunca acabarían, pero no permitiría que nadie se atreviera a sacudir a la gran duquesa. Erna, por su parte, lo miró con ojos lastimeros antes de preguntar: ¿Por qué te casaste conmigo? Björn frunció el ceño ante la pregunta que nunca esperó. Y sí, estaba molesto. Molesto porque le hiciera una pregunta tan ridícula. La apuesta. La voz de Erna se quebró. Se tomó un momento para reunir coraje antes de continuar. La apuesta que hiciste con tus amigos, la que empezó en la mesa del juego del club social. Björn permaneció en silencio y escuchó atentamente. Las palabras que fueron difíciles de pronunciar brotaron de los labios de Erna como una cascada. Erna juntó sus manos frías y trató de calmar los latidos de su corazón. El día que le pidió a Björn que fuera él en vez de su padre quien la llevara al altar, ella había tomado la decisión de elegirlo a él antes que a su padre. No quería considerar la idea de verse dividida entre su lealtad a su padre y su compromiso de ser la esposa de Björn. Erna había dudado en preguntarle al principio, llena de desesperación. Sabía que no tenía nada de qué avergonzarse, pero fingió ser ignorante. Quería desesperadamente aferrarse a lo único que sabía que le brindaría consuelo, incluso si eso significaba tener que engañarse a sí misma. Quiero creer que no te casaste conmigo por alguna apuesta infantil. Tal vez fue porque no querías que te asociaran con la princesa Gladys, o para evitar que la gente chismorreara sobre ti y yo simplemente estaba en el lugar correcto y en el momento correcto, alguien a quien podías usar como escudo. Entonces me convertí en tu trofeo y es por eso por lo que decidiste casarte conmigo. Es lo único seguro que puedo ofrecerte como esposa. Erna estaba avergonzada y molesta. Quería llorar y al mismo tiempo no. No quería enojar a Björn llorando y no quería terminar la conversación que había alimentado su coraje. ¿Y luego? Dijo entonces Björn. Su rostro estaba tranquilo y sin emociones. Para Erna estaba claro que Björn sabía de lo que estaba hablando y no pudo sentirse más vacía y patética. Para empeorar las cosas, estaba luchando contra las náuseas matutinas y entonces otra duda surgió. ¿Björn habría hecho lo que hizo si ella no estuviera embarazada? Erna rápidamente colocó sus manos sobre la parte inferior de su estómago, como en agradecimiento al niño que llevaba. Su barriga aún no había comenzado a hincharse, pero podía sentir un cambio sobre ella. Entonces, lo que intento decir es, si fue por eso que me elegiste como tu esposa, ahora que no puedo brindarte ningún beneficio, significa que solo soy un déficit. No te he causado más que pérdidas y te he sometido a críticas del mundo entero. Tu vida se ha vuelto más complicada y problemática gracias a mí. Ve al grano, Erna. Björn frunció el ceño y se cruzó de brazos esperando. Yo aceptaré si quieres divorciarte de mí. El ceño de Björn se profundizó. ¿Divorcio? ¿Había escuchado bien? Björn, dime honestamente lo que hay en tu corazón y voy a responder de la misma manera. Concluyó entonces Erna, pero Björn se llenó con una mezcla de sentimientos y emociones extrañas mientras la miraba. Era tan odiosamente hermosa, incluso con los ojos llorosos, inocente y encantadora. No obstante, su comportamiento ahora mismo era osadamente tonto. ¿Qué es lo que quieres oír de mí, Erna? Björn levantó una ceja. ¿Una disculpa o una confesión de amor? Erna se veía tan perdida por el impacto de su cinismo. Su apariencia inocente provocaba lástima y le recordó mucho al siervo que había interrumpido en su vida hacía tanto tiempo. Divorcio. ¿Un divorcio? Los ojos de Björn se hundieron más y más mientras esa fea palabra chapoteaba en su mente. ¿La apuesta? Ah, sí, la apuesta.
Su preocupación por esta era tan divertida como exasperante. ¿Por qué? Bueno, porque mientras él estaba ocupado tratando de arreglar los asuntos de su tramposo padre, ella estaba allí amenazándolo con ¿divorciarse? ¡Qué cosa más absurda! Debió ser en ese picnic, sí. Debió haber sido allí. En un momento Erna estaba como siempre y luego de repente desapareció, regresando desaliñada y de mal humor. Eso no fue por el embarazo, fue por lo que escuchó y lo que la impulsó a huir con Pavel Lauer, ese malnacido. La garganta de Björn se sintió seca al recordar vívidamente la imagen de Erna regresando con ese pintor. ¿Amigo? Björn no pudo evitar preguntarse si Erna le habría contado todo, cómo su marido la trataba como un trofeo, una posesión a la que alardear. En los brazos de ese hombre exasperante, con sus bonitos ojos llenos de lágrimas, y quizás ese pintor tuvo la osadía y el descaro de pedirle que volviera a fugarse con él en mitad de la noche, dejando atrás a su marido idiota. Si tienes algún problema con la apuesta, entonces hablemos de ello. Björn se tragó un nudo de ira. Sí, hice una apuesta y tú fuiste el premio. Pero dime, ¿qué daño causó? Sin esa apuesta que nos une ahora, probablemente habrías terminado con algún viejo apestoso, atendiéndolo en su lecho de muerte, o con el asqueroso de Heinz. Entonces, dime, Erna, ¿la apuesta no fue más que beneficiosa para ti? Björn miró a Erna. Su triste apariencia en la cama no le devolvió la mirada. ¿O es por Pavel? ¿Estás molesta porque no pudiste escapar con él? Corriendo hacia el atardecer, tomados de la mano, mientras te burlas de tu desconsiderado marido, solo porque te trata como a un trofeo. «No es así», gritó Erna sacudiendo la cabeza. «Pavel y yo éramos solo amigos, así que no hables así de él». Los labios de Björn se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Amigo? Es un pecado ser tan ignorante, Erna. ¿Qué amigo se arriesga para recibir un disparo en la cabeza y desperdiciar su futuro solo para escaparse con una mujer por una noche? ¿Qué clase de amigo se arriesgaría a degenerar su carrera como un artista prometedor en la academia para pintar retratos en la calle? A medida que su odio a sí mismo crecía, la hipocresía de Björn solo se intensificó y su ira salió de control. ¿Pero por qué? A pesar de repetir la pregunta varias veces, él seguía sin encontrar la respuesta, lo que solo lo ponía mucho más nervioso. Sintió un miedo extraño e irracional a sí mismo, abrumado por emociones que ya no podía controlar. Era como tener sus cartas a la vista sin poder ver la mano de su oponente, algo que conduciría a una pérdida inevitable, y Björn nunca había perdido antes. ¿Qué pasará con el niño si nos divorciamos? Los ojos de Björn se dirigieron al vientre de Erna, quien se sonrojó y se rodeó el vientre con los brazos, abrazándose a sí misma. «El niño, yo lo criaré». ¿Me estás tomando el pelo? Björn dejó escapar una risa nada alegre. Divórciate si quieres, pero el niño se queda conmigo. Y en el momento que te vayas, nunca volverás a verlo. ¿Estás segura de que puedes manejar eso? Pero en el pasado. Erna se mordió los labios y se sobresaltó. Había querido traer a colación a Gladys, pero algo la detuvo. Un hombre sin escrúpulos que tuvo una aventura cuando su esposo estaba embarazada y luego los abandonó a ambos. Ese era el príncipe problemático de Leschen, una mentira ampliamente conocida que el mismo Björn Niester había orquestado y con la que decidió vivir el resto de su vida. Erna y su hijo vivirían con esa mentira como si fuera una verdad, a pesar de su obviedad, pero Björn no podía soportar la mirada en sus ojos mientras lo creía, y era irónico descubrir que no podía vivir con esa mentira en ese mismo momento. Gladys, cierto. Pronunciando lentamente aquel nombre, Björn se rió. ¿Fue porque ella era una princesa a diferencia de ti, que vives en la parte más remota del mundo? Björn sabía que Erna nunca abandonaría a su hijo, lo que solo alimentó aún más su persistente crueldad. ¿Crees que dejaré que nuestro hijo crezca en un rincón apartado del mundo, Erna? Si estás de acuerdo con nunca volver a ver a nuestro hijo, adelante, ve y solicita el divorcio. ¡Qué chascazo! Sí, porque al principio Björn no había llegado hasta allí con esas intenciones. En realidad había querido consolar a Erna, que a menudo estaba plagada de inseguridades. Al menos había empezado con esa intención, pero la mención del divorcio lo arruinó todo. Y a pesar de eso, Björn no se arrepintió, porque solo así
Erna nunca volvería a mencionar ese absurdo tema, y si no podía reclamar lo perdido, entonces era mejor asegurarse de que no hubiera otra alternativa disponible. Voy a darte la respuesta honesta que quieres. Bjorn volvió a mirar a Erna inexpresivo. Me casé contigo porque eres tranquila, inofensiva y hermosa. Eres una mujer que podía mantenerme entretenido, sin oponerte a mi forma de vida, al igual que los ramilletes de flores por los que sigues preocupándote. Cuando le vino a la mente la imagen de una flor eternamente abierta que cobraba vida gracias a las yemas de los dedos de su esposa, Bjorn sintió que su ira se desvanecía. Creía que Erna tenía que ser como esa flor, siempre hermosa e inquebrantable, incluso ante la pérdida. Ella era la única mujer que él había elegido por su utilidad y tenía que aferrarse a eso. Entonces no pienses en nada más. Quédate donde estás y da a luz a nuestro hijo. Ese debe ser tu único deber. La larga sombra de Bjorn se proyectó sobre Erna, acurrucada en la cama que lloraba en silencio. Ahora es tu turno. La gran mano de Bjorn tomó el rostro de Erna. Contéstame, Erna. Las lágrimas de ella fluían sin parar, empapando la mano de Bjorn. Erna lo miró con una mirada vacía, como la de una niña perdida, y asintió lentamente. Sí, susurró, y Bjorn suspiró al escuchar su respuesta. Una sensación de alivio mezclada con una sensación de vergüenza lo invadió, dejándolo sucio, como si acabara de nadar en lodo. La baronesa Baden miró con ojos pensativos la carta que había recibido mientras los sollozos de la señora Greve se escuchaban de fondo. La carta era una negativa a la solicitud de visitar a la gran duquesa en su residencia, explicando que la familia real todavía estaba resolviendo algunos problemas, por lo que sería difícil atender a otros invitados en esos momentos. La noticia de la ruptura de los vínculos de la gran duquesa con su padre habían causado un gran revuelo, e incluso en los remotos campos. El príncipe Bjorn había anunciado que Walter Hardy ya no era el padre de Erna ni Esther, ni tampoco su suegro real. Walter había renunciado voluntariamente a ese derecho y nunca más volvería a ser llamado padre de la gran duquesa. El pueblo todavía deseaba que la gran duquesa no calificada renunciara a su papel, pero el príncipe Bjorn se mantuvo firme y respondió con firmeza. Su voluntad era tan firme que era poco probable que Erna fuera a ninguna parte, pero no importaba cuán firme fuera Bjorn. ¿Cómo podía Erna, una chica de corazón tierno, mantener la cabeza erguida? La señora Greve a su lado le urgió a la baronesa que le escribiera una carta al príncipe pidiéndole que Erna pasara una temporada en Beaufort entonces, y la anciana asintió lentamente. Ella le había confiado a su preciosa nieta al príncipe, creyendo que era un hombre diferente a los rumores, pero aún así algo la molestaba. Después de observar a los dos durante su visita de primavera, pudo dejar de lado esas preocupaciones. El príncipe Bjorn era una persona difícil, sin duda, y a pesar de haber dejado la corona, seguía siendo un monarca. Se comportaba como tal, lleno de elegancia y orgullo, sin inclinarse nunca ante nadie. Sus gestos y expresiones y ojos llevaban las huellas de su educación real, lo que hacía difícil para la baronesa tratarlo como a un nieto. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que el príncipe con Erna parecían una pareja joven más corriente. Disfrutaba viéndolos a los dos y a menudo los observaba en silencio. Así que, con la carta de Erna todavía en sus dedos, la baronesa se puso de pie y tomó determinación. Decidió confiar en su intuición, creyendo firmemente que el príncipe Bjorn sabía lo que era mejor para Erna. Hoy es miércoles, fue lo primero que dijo la duquesa Arsenia. Su tono era notablemente altivo a pesar de ser una invitada inesperada, la cual llegó con un montón de regalos y una actitud poco familiar. Así que decidí pasar un rato por aquí, no hay nada de qué emocionarse. Continuó la duquesa. Había decidido visitar la casa de su nieto a mediodía, por supuesto. Lo hizo ver como si no fuera la gran cosa y se mantuvo naturalmente tranquila. Muy por el contrario de su otro nieto Leonid, quien parecía lo suficientemente bien arreglado para pasar una noche en un espectáculo de ópera. Entonces, ¿por qué dijiste que estabas tú aquí? ¿Y qué pasa con esa monstruosidad? La anciana señaló el enorme ramo junto a Erna, que era casi tan grande como ella y parecía haber sido elaborado por alguien que no sabía nada de colores y contrastes. Por su parte, Leonid le explicó nuevamente que había pasado a visitar a su sobrino, que apenas si era más grande que una semilla. Su abuela lo miró con la jeta estirada. Ah, eres bueno mintiendo, pero tú y yo sabemos que no veremos a tu sobrino hasta el año que viene. Lo estoy mirando con el corazón, abuela, dijo Leonid descaradamente, logrando que la tensión se disipara momentáneamente con una carcajada de la duquesa Arsenio, quien lanzó
una mirada juguetona a su nieto. ¿Te importaría contarme todo sobre tu sobrino a quien has estado observando con tu corazón? Creo que será un buen niño. Se parece mucho más a su madre. Mientras Leonid miraba a Erna, sonrió. Era una sonrisa muy similar a la de Björn, pero una sonrisa que Björn nunca había mostrado para su propio hijo. Erna se sonrojó de vergüenza y se lo agradeció de corazón, tanto por sus palabras como por sus chillones arreglos florales, y mientras Erna seguía observando las flores, la anciana tomó ese momento para presumir su montaña de regalos. Regalos todos dedicados a la gran duquesa, quien pareció relajarse aún más a medida que los iba abriendo uno por uno. Y si bien la duquesa Arsenio se alegró de ver eso, también sintió un poco de lástima por Erna y no pudo evitar mantener la mirada fija en la joven. No obstante, justo cuando Erna empezaba a sonreír de nuevo, una sirvienta trajo la noticia de que Björn había regresado a casa, pero la expresión de Erna no fue de bienvenida. Después de haber estado riendo a carcajadas durante un rato, de repente desapareció y solo quedó una muñeca inmóvil, como una niña reprendida, y al notarlo, la anciana, que era bastante sabia, sugirió a Erna que fuera a descansar, enviando a la exhausta gran duquesa de regreso a su dormitorio para que a solas pudiera ofrecerle la propuesta a su marido. Una vez se quedaron los tres solos, la anciana lanzó el primer misil. ¿Qué tal si Erna pasa un tiempo conmigo en la mansión? Los ojos de Björn se entrecerraron con sospecha. Creo que eso sería lo mejor para ambos. Continuó argumentando su abuela, pero Björn negó. El lugar de Erna está aquí, abuela. ¿No has considerado que ese lugar puede ser muy grande para ella en estos momentos? Björn no pudo evitar pensar en cómo Erna había estado realmente abatida desde su segunda pelea, pero era solo eso. Por otro lado, ¿de qué habían estado hablando esos tres en su ausencia? Sé lo que es mejor para Erna, dijo Björn enfrentando a su abuela con una mirada fría. ¿Ah? ¿En serio? Sí, ahora que todos los problemas han pasado, Erna está a salvo detrás de los muros del palacio. Su lugar es perfecto, abuela, y seguirá ocupando su puesto. Björn Niester, dijo la duquesa con voz autoritaria. Tratas a tu esposa como si fuera Charlotte en tu regazo. La duquesa hizo una mueca de desaprobación mientras miraba a su nieto como si fuera la cosa más lamentable y miserable que jamás había visto. Pero entonces Björn replicó. ¿Charlotte? Björn tenía el ceño fruncido como si estuviera confundido y luego miró a su gemelo. Estaba claro que él no recordaba el nombre del gato que había pasado tanto tiempo mimando en su infancia. El gato blanco de la abuela, explicó Leonid en voz baja. La duquesa miró sorprendida a su nieto. De los dos, siempre fue Björn quien mostró más afecto por Charlotte. Siempre acunaba tiernamente a la gata en su regazo y la acariciaba cada vez que la visitaba. Podría haber sido su tierno toque, pero Charlotte siempre se frotaba contra Björn. Cualquiera podría haber creído que sentía un afecto genuino por su gata, ya que siempre la levantaba y la acariciaba con cariño. Sus ojos se iluminaban y sonreían cálidamente, como si fuera un amante cariñoso. Cuando la duquesa pensó en cómo Charlotte se sentaba junto a la ventana durante largas horas del día y luego ronroneaba en los brazos de Björn, era el mismo afecto que veía en Erna. La forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de Björn hizo que a la duquesa le doliera el corazón. Entonces, cuando la duquesa vio a Erna ahora, se dio cuenta de que algo andaba mal. La niña que alguna vez había mirado a Björn con tanta admiración, como si fuera el centro de su mundo, ahora desvió la mirada apresuradamente. Sus ojos antes brillantes ahora estaban abatidos y sin vida. Entonces la anciana se preguntó, si Charlotte hubiera sido humana, ¿tendría ese mismo aspecto? La duquesa Arsenio exhaló un profundo suspiro y levantó la cabeza para mirar a su nieto una vez más. ¡Ay! Dios no había sabido proporcionar la belleza exterior e interior de ese muchacho. Bueno, con Erna como madre y con Björn como padre, al menos la belleza del niño estaba garantizada, pensó la anciana antes de decir. Vive con gratitud por los rostros de tus antepasados durante cada momento que respiras, Björn. Eso fue todo lo que pudo decirle al hombre que parecía contento por fuera, pero se dio cuenta de que estaba agitado por dentro. ¿Dónde está Erna?, preguntó Björn, y Karen se estremeció y tragó saliva al escuchar sus severas palabras. En los últimos días, el gran duque hacía esa pregunta como una especie de saludo, lo que provocó que todos los sirvientes especularan mucho sobre los movimientos de la gran duquesa. No es que temieran una reprimenda por no dar una respuesta adecuada, sino por la mirada desdeñosa del príncipe que parecía estar dispuesto a expulsar a cualquiera que le hiciera daño. Su Alteza está tomando un baño en su habitación, Su Alteza, dijo Karen sacando las palabras a duras penas. Björn entonces caminó a toda prisa por el pasillo dando grandes zancadas hacia la habitación de Erna.
Había sido un día agotador y la intrusión de su abuela junto con la actitud presuntuosa de su hermano coronaron todo. Para colmo, una carta había agotado las últimas reservas de su paciencia. La carta de la baronesa Baden llegó a él y no a Erna, rogándole que dejara a su nieta quedarse en Beaufort por un tiempo. Y entonces le vino a la mente el rostro exhausto de Erna, el rostro de una mujer que se divorciaría de él si así lo deseara. ¿Realmente había llegado a rogarle a su propia abuela de que la ayudara a escapar del palacio? Para cuando Bjorn entró a la habitación de Erna y planeó dirigirse al baño donde ésta se encontraba, fue Lisa quien se interpuso en su camino. «Muévete», dijo él. Su Alteza la Gran Duquesa aún no ha terminado su baño. «Dije que te movieras». Bjorn casi gritó, pero Lisa, curiosamente la única y descarada sirviente que le hacía frente, no vaciló, ni un poquito. «El doctor Erickson dijo que no lo hicieron al menos hasta el próximo mes. ¡Piensa en el niño!», ladró la guardiana del infierno. «¿Qué estás?», dijo Bjorn interrumpiéndose, dándose cuenta de lo que Lisa intentaba decir, y casi se echó a reír. Casi. ¿Acaso creía que él era un animal en saló? ¿Debería simplemente despedirla? Mientras pensaba seriamente en el asunto, pudo escuchar agua salpicando al otro lado de la puerta. «Está bien, Lisa». La voz suave de Erna llegó a través de la puerta. «Déjalo entrar». Obedeciendo la orden, Lisa se hizo a un lado de mala gana. Le frunció el ceño a Bjorn descaradamente cuando él pasó junto a ella hacia la puerta. Sí, realmente debería despedirla. Bjorn atravesó la puerta y entró a una sala llena de vapor. Los rayos del sol iluminaban espesas y flotantes nubes de humedad, y por un momento Bjorn olvidó lo que había venido a decir mientras miraba a la ninfa que tenía frente a él. Una película de agua brillaba sobre su piel pálida, y entonces lo notó. «Tu vientre», dijo suavemente. El vientre de Erna todavía estaba plano, pero por la forma en la que ella estaba sentada, encorvada, Bjorn pudo notarlo, y pensó que podía ver los primeros signos de su hijo creciendo. Su estado de ánimo se volvió divergente y sus pensamientos se derramaron de su mente, aunque se dio cuenta de que en realidad estos ya no importaban, porque ahora se había calmado y se había vuelto más racional. Se dio cuenta de que su arrebato estaba fuera de lugar y que estaba actuando tontamente. Erna no era el tipo de persona que usaba a su abuela de esa manera, tampoco la baronesa Baden. Ella era simplemente una anciana cariñosa y preocupada por su nieta que estaba lidiando con el desafío del embarazo. Según los médicos, probablemente no veremos ningún bulto hasta dentro de una semana o dos, respondió Erna distraídamente. Bjorn asintió pero no apartó la mirada. Ella se sonrojó, aunque era difícil saber si era por el calor del baño o por el calor de los ojos grises. «¿Por qué estás aquí, Bjorn?». Erna lo miró confundida, y él entonces apartó la mirada dándole algo de dignidad y se secó el sudor de la frente. Dejó escapar un suspiro, se sentía como un idiota despreciable. «Yo quería preguntarte si querías que cenáramos juntos». Palabras inesperadas surgieron. «Haré que lo preparen todo». Entonces, sin esperar respuesta, Bjorn salió del baño, y una vez que salió, él soltó una carcajada, porque sí, simplemente era un maldito bastardo loco. ¿En qué diablos había estado pensando? La cena fue colocada en el balcón, con vistas a la magnífica fuente y al jardín. Erna estaba sentada a la mesa, luciendo tan elegante como siempre con su vestido de noche. Bjorn llegó antes y la saludó con una mirada tierna y una sonrisa, tratando de recuperar el ambiente de los días anteriores, de aquellos días felices. Erna intentó sonreír como si intentara desterrar el humor oscuro dentro de ella, pero se sentía vacía. Su objetivo era ser el encantador ramillete que este hombre quería que fuera, pero la verdad era que lo que Bjorn quería y lo que ella podía ofrecer eran dos cosas completamente diferentes. La agradable tarde de verano fue acompañada por una suave brisa, y a medida que la noche avanzaba, las velas se hicieron más brillantes. Su conversación transcurrió sin problemas y la comida estuvo deliciosa. «La baronesa me envió una carta», dijo entonces Bjorn. Erna, que fue tomada con la guardia baja, se detuvo mientras se llevaba el último bocado a la boca. Miró a Bjorn con los ojos muy abiertos. «Ella quería saber si te gustaría quedarte en la mansión Baden por un tiempo». Y a pesar de su fuerte deseo de estar con su abuela, Erna se sintió obligada a mentir. Si su abuela, que había sufrido un ataque cardíaco después del escándalo del año pasado, viera la situación ahora, podría tener graves consecuencias. La mera idea de ello dejó a Erna en shock, así que sería mejor mantenerse alejada de su abuela por un tiempo. ¿Ya respondiste? «Sí, le dije que sería mejor que te quedaras aquí, sobre todo porque sería más conveniente que el niño tenga acceso a un médico. Eso no lo tendrás en zonas más remotas del país.
además del viaje que debilitará tu condición. La luz de las velas resaltaba los labios de Bjorn, que casi parecían que le importaba. Y fuera cierto o no, todo lo que decía Bjorn tenía sentido. Él simplemente estaba siendo racional. En cambio, traeré a la baronesa aquí. No, la respuesta fue abrupta. Simplemente me gustan las cosas como están. Las palabras de Erna carecían de fuerza, pero decirlas fue muy fácil. La ansiedad que había sentido de repente se volvió vacía y sin sentido. Quizás el camino para convertirse en una buena esposa había sido así de fácil desde el principio, y frustrada, deambuló sola por el camino espinoso, un camino que en realidad no era un camino. Erna. De verdad, Bjorn, estoy bien. Gracias por preocuparte tanto. Después de eso, Erna desvió la mirada de Bjorn. Afortunadamente, el siguiente plato se sirvió rápidamente y el incómodo silencio fue reemplazado por la comida. La brisa que soplaba desde el río ya no era un frescor relajante, sino un escalofrío. El sonido del agua de la fuente gorgoteaba en la noche cada vez más profunda y se sumaba al ambiente de la noche de verano. El comportamiento de Erna parecía un poco más brillante, aunque Bjorn sabía que solo era una sonrisa educada. Se abstuvo de comentar. Sería difícil que las cosas volvieran a ser como eran. Bjorn aceptó eso y llenó su copa de vino vacía. Después de vaciar el vaso, casi de inmediato lo llenó de nuevo y miró a Erna, que todavía apartaba la mirada de él y miraba hacia la fuente. Se encontró incapaz de apartar la mirada de ella, cautivado por su belleza, su cabello alborotado, sus cintas y el vestido de lino blanco que cubría su esbelta figura. Cuando tomó la decisión de casarse con Erna, ya había considerado en la ecuación a Walter Hardy, pero mientras éste se mantuviera dentro de sus límites no habría ningún problema. Por supuesto, si cruzaba esa marca, sabía que tendría que encargarse de ello lo antes posible. Bjorn nunca tuvo la intención de divorciarse de Erna, jamás, y definitivamente no por culpa de Walter Hardy, pero tampoco tenía el impulso para seguir adelante con el asunto de manera agresiva. Sintió que sacar a Walter Hardy de la vida de Erna y seguir adelante era suficiente. Nunca había considerado la posición de Erna al respecto. Asumió que sin importar los desafíos que enfrentara, tendría la mejor vida que pudiera desear. Así fue, o al menos así debió haber sido. Bjorn volvió a llenar su copa y la copa volvió a vaciarse rápidamente, pero hizo poco para saciar su intensa sed, y miró fijamente a Erna aunque ella no lo miraba. Para evitar el encarcelamiento de Walter Hardy, Bjorn tuvo que pagar una suma considerable. No estaba demasiado preocupado por eso. Les había proporcionado a los Hardy fondos suficientes para mudarse lejos de allí y establecer una vida. No se preocupaba por ellos, solo pensaba en Erna. A Bjorn no le importaba si Walter iba a prisión o si su familia acabara sin hogar en la calle. Pero mientras Erna estuviera segura y feliz, eso era todo lo que importaba, y esperaba que la vida como su esposa fuera menos dolorosa en el futuro, y la ayudara a olvidarse de su desagradable padre, incluso si fuera imposible eliminar por completo la sombra de Gladys. Bjorn estaba dispuesto a afrontar cualquier coste para evitarle problemas a Erna, solo para verla sonreír de nuevo, sus ojos brillar, para que susurrara su nombre. Pero entonces, ¿por qué ella ni siquiera lo miraba? La línea de pensamientos de Bjorn llegó a un abrupto final cuando se dio cuenta de que la botella de vino estaba vacía y Erna todavía no lo miraba. Bjorn decidió no utilizar el timbre de llamada y pedir que le trajeran otra botella. En cambio, cerró los ojos e intentó organizar sus pensamientos. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos eran los de un frío banquero calculador. Erna. Mientras él pronunciaba su nombre con calma, Erna se volvió para mirarlo. Su rostro era innegablemente hermoso, pero no era el rostro que igualaba el precio que había pagado. Sonríe. Erna parpadeó. Sus ojos en blanco lo miraron fijamente y levantó suavemente las comisuras de sus labios. Era como una niña bien educada. Aunque las cosas ya no eran como antes, era una necesidad, y por tanto valía la pena, y pasaría el tiempo y un niño vendría al mundo. Así que eso significaba que aún así, él saldría victorioso. Otra vez, dijo en un tono mucho más bajo, con la compostura original de Bjorn Niester. Erna vaciló, pero volvió a sonreír, mucho más bonito que la última vez, mucho más brillante. ¿Sí? Fue una sonrisa que él creía merecer. Erna dejó una sola flor en su sombrero. Y sí, era extraño verlo tan desprovisto de adornos, pero era más extraño para otro verlo lleno de estos. Lisa a su lado siguió insistiendo en que era mejor quedarse ese día en la mansión y relajarse, pero Erna fue firme. Después de contemplar una vez más su sombrero, se lo colocó. Estaba decidida a dirigirse al palacio de verano, donde residía la familia real. Todavía no les había ofrecido una disculpa adecuada por el disturbio durante el picnic y sentía que era su deber hacerlo.
Su Alteza, ¿qué pasa con las demás flores?, preguntó Lisa al notar la pila de ramilletes desechados sobre la mesa. Erna miró las flores que había elaborado. Eran flores preciosas que se suponían nunca se marchitarían, pero incluso las flores artificiales pueden desgastarse con el uso. Entonces, ¿era posible que una persona viviera en su vida como una flor hermosa e inofensiva? Pero Erna se ajustó la base de su sombrero y alejó esa pregunta de su mente. Erna miró hacia la pérgola, ahora adornada con rosas en plena floración, y se volvió hacia Isabel Niester, que le sonreía con benevolencia como el primer día que se conocieron, a pesar del sentimiento de culpa cada vez más profundo. Erna no pudo evitar sentirse agradecida por el cuidado inquebrantable de la reina hacia ella. A su lado, la princesa Lois le lanzó una mirada de desaprobación. «Lo siento, por mi culpa todos...» «Erna», interrumpió Isabel, «dejemos todo eso atrás ahora. No debes culparte a ti misma porque tú cargaste con la peor parte. No hay necesidad de pedirnos perdón. ¿No es así, Lois?». Cuando Lois miró fijamente a su madre, quien le retó a responder, ésta simplemente dejó escapar un lánguido suspiro. «Bueno, no olvidemos quién llevó la mayor carga. Mi hermano. Él es quien trabajó incansablemente para resolverlo en tu nombre, Erna». «Lois», espetó Isabel. Lo sé, por supuesto que ella no se siente del todo cómoda con la situación. Para ella es un asunto privado relacionado con su padre. Ah, verdad, lo olvidé. Él ya no es su padre. Incluso mientras Lois bajaba la cabeza, mantuvo una mirada cínica sobre Erna, como si albergara una desconfianza profundamente arraigada que no podía deshacerse tan fácilmente. Bueno, las felicitaciones son necesarias. Y hablando de eso, por favor perdone mi tardanza en desearle lo mejor en su embarazo. Erna sonrió suavemente juntando sus manos sobre su estómago. Después de eso, el tema del embarazo y las náuseas surgieron. Así fue hasta que Lois nuevamente tomó la palabra, pero sus comentarios, como siempre, estaban llenos de maliciosa y exagerada admiración. «Me consuela saber que la gran duquesa posee una constitución más fuerte de lo que podría sugerir su apariencia exterior. Recuerdo muy bien la larga batalla que tuve contra las náuseas matutinas, y la princesa Gladys también», comentó, siendo nuevamente interrumpida por su madre, quien salió en defensa de su nuera. «Lois, si insistes en seguir siendo descortés con mi nuera, tendré que pedirte que te vayas». Lois no se sorprendió ni se sintió insultada por las acciones de su madre. Ya no. En cambio, evitó hábilmente cualquier crítica y lanzó una rápida mirada a Erna. Y mientras Lois guardaba silencio, la reina tomó con gracia las riendas de la conversación. Lento pero seguro, la atmósfera que alguna vez fue tensa comenzó a desvanecerse, ayudada por la llegada de una gran bandeja de frutas presentada por una de las sirvientas. «La señora Fitz me mencionó que el pequeño que llevas en el vientre tiene predilección por la fruta», dijo Isabel. Erna habló en un estado de desconcierto mientras observaba la exhibición de frutas. Sus colores vibrantes y formas parecidas a joyas se acomodaban perfectamente en el plato. Isabel miró expectante a Erna y ésta se dio cuenta de que la reina no cedería hasta que escogiera algo para comer. De mala gana tomó el tenedor y probó la fruta. Erna saboreó cada bocado de la dulce y jugosa fruta. Al principio desconfiaba de que la reina la mirara mientras comía, pero una vez que Erna quedó absorta en los magníficos y exóticos sabores, se olvidó de todo lo demás y se volvió voraz en el consumo de la fruta. Ella misma estaba desconcertada por su propio comportamiento. Era como si no hubiera comido nada en días, y su concentración estaba completamente en el siguiente bocado. Fue entonces cuando sintió una mirada incómoda atravesar su frenesí, y cuando levantó la vista, se dio cuenta de que Lois la estaba mirando. Sus miradas se encontraron, pero la princesa no intentó ocultar su desprecio. Erna sintió que un nudo le subía a la garganta, haciéndole imposible dar otro mordisco o alcanzar otro trozo de melocotón. Y mientras observaba a las dos mujeres conversar sobre sus hijos, el humor de Erna cambió y sintió una punzada de vergüenza y soledad. Desvió la mirada y se quedó mirando su melocotón, diciéndose a sí misma que todo estaba bien. Erna se acarició el vientre y encontró algo de consuelo en el hecho de que su hijo por nacer todavía estaba con ella, brindándole un poco de compañía. Masticó y saboreó lentamente cada bocado de fruta. Y sí, el sabor fue dulce y celestial. Tan pronto como Bjorn llegó a casa, la señora Fitz anticipó que Erna estaba en el palacio de verano, antes de que él siquiera pudiera preguntar. Bjorn asintió y avanzó por el vestíbulo, seguido por el silbido apenas audible de los sirvientes y asistentes. Al subir las escaleras, Bjorn se detuvo a la cima, donde se paró a la sombra de los imponentes pilares. El resplandor de la luz del sol entraba por las altas ventanas y brillaba a través de la lámpara de araña de cristal.
El brillo era casi insoportable. El calor sofocante se sumaba a la incomodidad, pero, sobre todo, fue el silencio increíblemente notable lo que más lo golpeó. Bjorn miró alrededor del edificio como si estuviera sumergido en las profundidades más insondables, donde el sonido era silenciado. Ese era su deseo original, una existencia tranquila que pudiera salvaguardar, colocando a Erna en el centro de todo eso como su esposa. Pero ahora que todo estaba en su lugar y cumpliendo con el propósito previsto, inofensivo, tranquilo y hermoso, tal como lo esperaba, entonces, ¿por qué Bjorn Niester no se sentía contento? Bjorn centró su atención en una bandeja de plata sobre la mesa repleta de cartas. Abrió cada una de ellas. Había dejado claro que no asistiría a ningún evento social ese verano, pero aún así, las invitaciones siguieron llegando. El deseo de alimentar el morbo sobre lo que hacía la gran duquesa ya rozaba la obsesión. Por otro lado, ¿cuándo volvería Erna del palacio de verano? Apuesto a que lo está pasando bien. La reina aprecia mucho a la gran duquesa. Ya debe estar por llegar, dijo la señora Fitz, nuevamente anticipándose. La condición física de su Alteza parece estar mejorando notablemente y el médico ha confirmado que el niño está creciendo fuerte, agregó la anciana como una lectora de mentes. Bjorn asintió mientras ésta encendía un cigarro. Señora Fitz, ¿qué pasa si el niño crece como yo? Dijo entonces Bjorn pensativo. El niño que crece en el vientre de mi esposa, ¿qué si crece como yo? Como se predijo, una semana después de la visita al médico, Bjorn comenzó a ver signos de que el bebé estaba creciendo en el vientre de Erna. No era mucho por ahora, pero había una curva en su delicada figura. Lo notó la otra mañana cuando vio a Erna salir del balcón a tomar aire fresco. Había una nueva curva en ella. Erna notó que él la miraba y se cubrió con un chal, alejándose mientras lo hacía. Era la primera vez que realmente comprendía el hecho de que su bebé estaba creciendo dentro de Erna, pero ella era una mujer tan pequeña y delicada, y él era un hombre tan grande. Mi esposa es pequeña, pero yo soy grande. Si llega a ser como yo, es posible que no pueda soportar el parto. Bjorn se perdió en sus pensamientos hasta que la señora Fitz replicó. Los bebés nacen pequeños, Su Alteza, como lo eran usted y el príncipe heredero. Ambos eran mucho más pequeños que un recién nacido normal al ser gemelos. Es difícil imaginar verlos a ustedes dos tan grandes y altos ahora. Bjorn se rió secamente, sorprendido de sí mismo por reírse con tanta indiferencia, pero fue un momento de paz que no duró demasiado, ya que pronto pasos urgentes se acercaron y gritos de repente rompieron la tranquilidad de la mansión. Para sorpresa de ambos, fue el calmado Leonid quien apareció en la puerta y corrió hacia él con un libro en la mano. Bjorn frunció el ceño ante su normalmente contemplativo y discreto hermano. El título del libro que Leonid le lanzó fue En nombre del amor y el abismo. Bjorn frunció el ceño mientras miraba el título, que parecía demasiado fatuo para algo que Leonid normalmente leería. Pero cuando estaba a punto de investigar la naturaleza de esa perturbación, vio el nombre del autor. Gerald Owen, el poeta de renombre mundial y el amante de la princesa Gladys. Gritos y gemidos penetrantes rompieron la atmósfera sombría de la oficina del rey, llenando la habitación de una tensión incómoda. Arthur Harford dejó escapar un profundo y pesado suspiro mientras tomaba asiento e intentaba consolar a su angustiada hija. «Padre, por favor, hay que prohibir el libro», dijo Gladys, con los ojos enrojecidos e hinchados. Las lágrimas corrían por sus hinchadas mejillas, y aunque Arthur intentaba calmar a su hija, nada funcionó. Su hijo, por otro lado, siguió argumentando que todo se trataba de una violación al tratado entre Leshen y Lars. Alexander, que también intentaba calmar a Gladys, estaba más enojado que Arthur, que solo estaba ansioso. ¿Cuánto le pagaste a Leshen para guardar el secreto? Sin embargo, han elegido traicionarnos con esto. La voz de Alexander se hizo más fuerte, sus ojos ardían con el fuego del odio y la ira. Pero, ¿cómo podían responsabilizar a la familia real de Leshen por las acciones de la hermana de Gerald Owen? Según los argumentos de Alexander, el libro había sido publicado en Leshen, por tanto, ellos debían rendir cuentas por no haber impedido la publicación de ese libro. ¡Ay! Entre los arrebatos de ira de Alexander y los sollozos desesperantes de Gladys, la habitación era una cacofonía de emociones. Arthur no pudo evitar pensar en el acuerdo militar que había favorecido a Leshen, así como en la concesión de comer
comercio marítimo y los derechos de extracción de recursos de los territorios ferozmente disputados. Fueron innumerables los beneficios que Bjorn Niester había recibido a cambio de encubrir la infidelidad de Gladys, y la única razón por la que había aceptado las absurdas condiciones era para mantener en secreto la vergüenza de Lars, pues si las facciones republicanas se enteraban del engaño, se habría creado una terrible agitación interna. Además, también era vital mantener una alianza con Leshen, su vecino y aliado más importante. Leshen había calculado cuidadosamente los beneficios de encubrir el secreto, sabiendo que sería la familia Lars la que sufriría más. Sin embargo, habían sido demasiado descuidados. Cuando Gerald Owen se desvivió, Arthur sintió una sensación de alivio. El poeta había sido enterrado y creía que el secreto estaba enterrado con él. Nunca podría haber soñado con enfrentarse a algo como eso, sin imaginar que la hermana de Gerald desenterraría todo. Los poemas, las cartas de Gerald a Gladys, el diario que documentaba su amor, el niño y la eventual inmolación de Owen. Todo fue un desastre que ya había causado un gran revuelo en Leshen y cruzaba los mares. E incluso si encontraran y destruyeran cada libro, no habría forma de evitar que los rumores se extendieran como la pólvora. La historia de la princesa nacida en Lars, que se había casado con el príncipe heredero de Leshen y al mismo tiempo llevaba en brazos al hijo de su amante, fue suficiente para captar la atención de todos los medios de comunicación. A pesar de estar al tanto de todo lo que estaba sucediendo, Bjorn Niester asumió la culpa y abdicó al trono. Tomó la etiqueta de villano en esta historia y ahora todos los periódicos revelaban la verdad con titulares rimbombantes. «Padre, te lo imploro, preserva el honor de mi hijo y el mío», sollozaba Gladys, arrodillada ante su padre, quien la observó con un profundo sentimiento de remordimiento. Ella había sido la princesa más joven, querida y protegida. Nunca se le había permitido experimentar dificultades o dolor, y el error había sido pensar que bastaría con encontrarle un marido que pudiera cultivarla hasta convertirla en una hermosa flor, proporcionarle un lugar confiable y acogedor para pasar el resto de su vida. Fue esa forma de pensar lo que los llevó a todos a esa situación en primer lugar. Y cuando Arthur reconoció eso, se giró a su hijo Alexander. Sabía que no podían responsabilizar a Leshen por la situación, pero al menos para proporcionar una apariencia de excusa y sofocar la protesta pública, debían parecer que estaban responsabilizando a Leshen. De hecho, tenían que hacer lo que fuera para limpiar la imagen de Lars. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.